En Oriente se empezó a celebrar la Anunciación del Señor, siglo VI. Posteriormente, en Roma, un siglo después, se retomó esta celebración, pero con otro nombre. En vez de llamarle la Anunciación del Señor, en Roma, por nuestro amor y cariño a la Virgen María, se le empezó a llamar con el nombre de la Anunciación a María, porque nosotros decimos en el Ángelus, el ángel del Señor anunció a María. Y así fue como creció su tradición esta fiesta. Claro, pero en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II se vio que había un riesgo, ¿verdad? El riesgo de que en esta fiesta el protagonismo lo tuviera solamente la Santísima Virgen María. Por eso es que con la reforma litúrgica se decidió volver a asignarle el nombre original. Se dejó de llamarle la Anunciación a María para retomar su nombre de origen, la Anunciación del Señor. Esta explicación es importante tenerla en cuenta para que nos quede muy claro que el centro de esta gran solemnidad de la Anunciación del Señor es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, María recibe la visita del mensajero de Dios y no disminuye la importancia de María el cambio de nombre. El cambio de nombre lo que nos quiere dejar establecido es que en esta fiesta el centro es el anuncio de la venida de nuestro Salvador. Se anuncia la llegada de nuestro Señor. ¿Hay algo más importante que eso? ¿Hay algo más importante que contemplar que Dios es fiel y cumple su palabra? Aquella cita bíblica tan famosa para todo el orbe cristiano. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino más bien que tenga vida eterna. Y San Pablo a los Gálatas nos completa diciéndonos, por eso, cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios nos envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Y por supuesto, la gran cita bíblica magistral del evangelista San Juan. Y es así como el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por eso muchos predicadores dicen la anunciación del Señor y de inmediato agregan un subtítulo, la encarnación del Hijo de Dios. No hay nada nuevo bajo el sol. Nada ha cambiado en el origen, desde el origen de la historia, excepto un acontecimiento. ¿Se fijan? Todo el mundo sigue tal cual lo creó Dios, excepto este acontecimiento que celebramos hoy, que cambió los destinos del mundo.
la encarnación de nuestro Señor. Dios viene a nosotros para que nosotros podamos acudir hacia Dios. Y esta centralidad de Jesucristo no ensombrece la grandeza de María, sino antes al contrario, resalta la disponibilidad de la sierva del Señor. María se muestra totalmente disponible al plan salvífico de su divino Hijo. Dice el Salmo 39, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y yo estoy seguro, decíamos hace 2 días que hablábamos del cumplimiento de la palabra de Dios, el primero que vino a mostrarnos el pleno cumplimiento de la palabra de Dios fue precisamente el Hijo de Dios. Jesús, al darle el sí a su Padre Dios, seguramente también resonó en sus labios la estrofa que nosotros entonamos en el Salmo responsorial. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y por supuesto, la grandeza de María parte precisamente de su respuesta que le dio al ángel, cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre de nuestro Señor. Claro, María estaba turbada, pero evidentemente ella también quería responder las palabras del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Volvemos a mirar cómo Dios quiere valerse del elemento humano para hacer llegar su salvación a todo el género humano. Y Dios quiere valerse de una virgen. Dios quiere valerse de una doncella. Y hace realidad lo que ya nos decía la profecía de Isaías en la primera lectura. El Señor mismo les dará una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. La señal de Dios, la Virgen está encinta. Veamos pues cómo la única referencia de Dios en el Antiguo Testamento es la virginidad de una doncella como verdadero don que anticipa la relación esponsal con Jesucristo. La virginidad en el profeta Isaías era la gran novedad de la presencia de Dios en medio de los hombres. La novedad que se hace realidad en la encarnación de Jesucristo en el vientre santísimo de María. El nuevo modo de unión esponsal entre Dios y los hombres. Vean qué belleza. Dios envía a su Hijo para que nosotros nos hagamos hijos como Él y a través del Hijo nos podamos unir a Dios. ¡Qué maravilla! Si fuéramos conscientes de lo que significa esta realidad, yo les aseguro que toda la misa la pasaríamos de rodillas, agradeciendo y contemplando este maravilloso misterio. Era necesaria, pues, la encarnación en el vientre materno de María Santísima para que Dios realizara nuestra salvación, porque Dios quiere valerse del elemento humano. María es la primera y por eso es la privilegiada. Pero ¿ustedes creen que Dios solamente quiere valerse de María? Miremos el cúmulo de santos que nos ha dado la vida de la Iglesia.
Dios quiere valerse de todo ser humano que ha conocido su palabra, que ha dejado que su palabra se hospede en su corazón y la haya hecho vida. Por lo tanto, a todos aquellos que hemos acogido la palabra de Dios, el Señor nos invita también. Quiere valerse de nosotros, como lo hizo con la Virgen Santísima, para que por medio de nosotros llegue la salvación a todo hombre. Es por medio de la naturaleza humana cómo Jesús hace realidad la salvación. Era necesario que Dios asumiera la condición de carne, la condición humana, porque de otra manera no podía realizar el sacrificio. De otra manera no podía haber derramamiento de sangre. De otra manera no podría abolir los sacrificios de la antigua alianza, como nos dice la segunda lectura de la carta a los Hebreos. María ha concebido en su seno al sacerdote de la nueva alianza, Jesucristo nuestro Señor. Ese pequeño niño que nace litúrgicamente el día de hoy comienza a tener vida en el vientre materno de María. Llegará a ver la luz dentro de 9 meses, el 25 de diciembre. Por eso también la Iglesia defiende la vida desde el momento de la concepción, porque es desde el momento de la concepción que en el vientre materno de María Santísima comenzó la salvación. María lleva en su seno a aquel que va a darle plenitud al sacerdocio, aboliendo los sacerdocios del Antiguo Testamento. Su Hijo, que ya va caminando dentro de su vientre cuando va a visitar a su prima Santa Isabel. Ese pequeño niño va a introducir el sacerdocio definitivo, el sacerdocio de la nueva alianza, el sacerdocio que hace que nosotros en todas las iglesias tengamos la presencia real de Jesucristo sacramentado. Y es desde todas las iglesias, desde esta humilde iglesia, que nos unimos con dignidad, dignidad que nos da la celebración de la Eucaristía. Nos unimos con dignidad a toda la Iglesia universal. Nuestra parroquia está con sus servidores dispuestos para decirle al Señor: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Para decirle a María Santísima que nosotros, al igual que ella, queremos ser portadores de esa presencia del sacerdote del Nuevo Testamento para celebrar sacrificios, pues ese divino Hijo se convertirá en víctima, en cordero, cuya sangre va a redimir la vida de las ovejas. Y ya nos lo dijo nuestro Señor: podréis beber del cáliz que yo he de beber. Por eso los servidores somos conscientes que al ser portadores de ese Jesús que salva, también seremos destinatarios de ese cáliz amargo de las pruebas y las tribulaciones que nos harán más fuertes en el camino de la fe, al igual que la Virgen María, que no se vio exenta del sufrimiento. María, cuando recibe la propuesta del enviado de Dios, se pregunta: ¿cómo puede ser esto si yo no conozco varón? María remite su virginidad, de la que nos habla la primera lectura. Y esto también, especialmente a los servidores, nos enseña algo muy importante. El fin
no justifica los medios. María se pregunta, ¿cómo voy a ser yo la portadora del Hijo de Dios si yo no he conocido varón? María nos enseña que el fin no justifica los medios. Admiramos esta obra de Dios y como es tan grande y no la alcanzamos a discernir en su totalidad, miramos a María, María más cercana a cada uno de nosotros, que al inicio del Evangelio de San Lucas le dice al mensajero de Dios, hágase en mí según tu palabra. María, imitando a Dios, lleva a cumplimiento en primera persona la voluntad de su palabra, pero ella no se queda ahí. En el Evangelio de San Juan, en las bodas de Caná, así como respondió a los mensajeros de Dios, así también respondió en las bodas de Caná a los servidores de Dios. Hagan lo que Él les diga. Es decir, María no se conforma con llevar a cumplimiento la voluntad de Dios en su vida, sino que también la predica, sino que también se convierte en misionera. Dichosos aquellos que cumplen la palabra de Dios y la enseñan, nos decía el Evangelio. María es dichosa porque ha encontrado gracia delante de Dios. Hermanos, hermanas, yo les invito también que al igual que María, nosotros experimentemos esa dicha tan grande que Dios nos ofrece cuando llevemos a la cumbre el cumplimiento de su voluntad. Porque yo les voy a decir una cosa, el verdadero fracaso en la vida es no cumplir en ella la voluntad de Dios. Por eso decimos que María es la gran triunfadora, porque fue la primera en darle cumplimiento a la palabra de Dios. La unión de Dios con los hombres comenzó en María. Ella recibió una gracia especial de ser la Inmaculada, la siempre Virgen, la que Jaritomene. Pero esa vocación especial de María también se nos abre a cada uno de nosotros, para que nosotros también busquemos esa unión con Dios para siempre, que perdure por toda la eternidad. Esto, queridos hermanos, es lo que ha cambiado desde que inició la creación del mundo. Esto en realidad es el comienzo de la nueva creación. Esta es la maravilla que celebramos hoy en la iglesia. María, llena de gracia, recubierta del Espíritu Santo, permanecerá con nosotros como permaneció con los apóstoles en el día de Pentecostés, donde recibieron la plenitud del Espíritu Santo dentro de la vida de la iglesia, para volver a decirle al Señor, hágase en mí según tu palabra, y volverle a decirle a los discípulos de Jesús, hagan lo que Él les diga. Pues sigamos caminando, hermanos, hermanas, orgullosos de vivir nuestra fe en esta nuestra iglesia, y además orgullosos porque caminamos de la mano de María Santísima, que permanece junto a nosotros en oración, que ella interceda por nosotros para que la gracia de Dios se derrame abundantemente sobre esta comunidad y la acción del Espíritu Santo infunda sobre nosotros ese celo para que al igual que María nosotros digamos hacia nuestra persona, hágase en mí según tu palabra, y digamos a tanta gente necesitada allá afuera, hagan lo que Él les diga. Sigamos nuestra celebración unidos al Papa, a nuestros obispos, a nuestro obispo Roberto, en esta diócesis de Catepec, diciéndole al Señor, aquí estoy, Señor,
para hacer tu voluntad. Que así sea. Que así sea.